La Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto de la Facultad de Derecho, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias entre filosofía y derecho, el cual pertenece a un diálogo para seguir desarrollando el incremento académico de la y los estudiantes de esta facultad. Antes que nada, me gustaría agradecerle a nuestras autoridades, la doctora Sonia Venega Álvarez, directora de nuestra facultad, a la Secretaría General, la maestra Sara Miss Palma y el director del Seminario de Filosofía de Derecho, el maestro Jimmy Alberto Montero. El día de hoy nos acompaña en este presidium el maestro Amílcar Paris Mandoki, que nos va a estar hablando sobre el marxismo y derecho. Y en la moderación se encuentra el maestro Walter Arellano. Maestro, quisiera dar unas palabras. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que hoy estamos de manteles largos porque nos encontramos pues con un destacadísimo académico, también investigador, también hace una importante labor de difusión, ¿no? Y de enseñanza de la filosofía. Eh, pues en esta plataforma de las redes sociales, ¿no? Y de otros lados, que sin duda es admirable. A mí me encanta lo que Amílcar hace. Y pues además, pues un gran colega, gran amigo, ¿no? Que la verdad es que siempre es muy generoso con nosotros. Nos acepta pues algunas invitaciones justamente para dar a conocer pues a los alumnos, alumnado, ¿no? Algunos puntos importantes de intersección entre nuestra facultad y la Facultad de Filosofía. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues de alguna forma, creo yo, cuando preguntamos allá en la ponencia de Donovan, hasta qué punto podríamos decir que cuál fue la razón para separarnos, porque estamos tan juntos y si ustedes no sabían, pues antes esa división que no se han dado cuenta, ¿no? Que hay un piso que está medio raro, ¿no? Así como que hay ahí, ¿no? Pues justamente es parte de la Facultad de Filosofía y la pared antes no existía. Es decir, esos muros se han puesto con el tiempo y tristemente no solamente han sido físicos, sino también a veces tienen que ver con pues la relación que tenemos con los colegas de filosofía, la cual es importantísima para problematizar, entender y justificar el derecho. Entonces, por eso estamos haciendo esta Semana de la Filosofía, para tener más panoramas, para de alguna manera problematizar el derecho, pensar el derecho, y sobre todo, pues incluso hasta crear el derecho, ¿no? Desde ópticas un poquito más amplias. Y pues el tema que hoy nos ocupa no es un tema, pues, secundario, sino que realmente es un tema muy importante, ¿no? Es derecho y marxismo. Ustedes se preguntarán, ¿hay relación o alguna vez hubo en nuestra tradición alguna materia de derecho y marxismo? Sí, el tema de marxismo está en materia de filosofía del derecho. Hay una parte en donde se trata el problema del marxismo, pero se van a sorprender si yo les digo que en el plan de estudios de 1968 a 1975 había una materia optativa que se llama Fundamentos Filosóficos del Marxismo y había otra materia que se llama Sistemas Jurídicos de Países Socialistas. Esta materia sí sobrevivió al plan de estudios de 1975 con otro nombre y pues estuvo vigente durante mucho tiempo. Dicen por ahí que no hay constancia plena si estas materias optativas realmente se abrieron en la Facultad de Derecho. Esto lo pueden consultar en la revista de la Facultad de Derecho, en la primera publicación de enero o julio del año 1967, que salió publicado ese nuevo plan de estudios de 1968. Entonces, de alguna forma, pues sí ha habido un intento o intentos para problematizar el marxismo, por supuesto que sí. Profesores marxistas, es difícil encontrar un radar de profesores marxistas, pero por supuesto que sí los hay. Para pronto, Wenceslao Roses, que fue maestro de Derecho Romano, pues era un connotado marxista. En realidad pasó la mayor parte de su tiempo académico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero si ustedes buscan derecho romano y marxismo, van a encontrar incluso una ponencia que dictó Wenceslao Roses, que además de ser un gran historiador del derecho romano y otras historias ahí medio, incluso aventureras, ¿no? Que de Wenceslao Roses, que si en el museo de tal se llevó tal hora y que lo agarraron. Bueno, entonces magníficas, ¿no? Si ustedes ven la vida de Wenceslao Roses, también encontramos pues a Ovilla Mandujano, ¿no? Que Ovilla Mandujano es uno de los teóricos que, de acuerdo con Óscar Correas, acuñó la palabra marxismo, ¿no? Óscar Correas, otro gran abogado marxista, que va a ser justamente uno de los precursores
de la teoría crítica del derecho aquí en Latinoamérica y por supuesto lo va a hacer desde el SEICH, ¿no? Entonces, por supuesto que hay maestros que en la tradición, desde los 60 para acá, que podemos encontrar, inclusive antes si hablamos de Wenceslao Roses, y llega como en los 50, ¿no? Junto con todos los profes del exilio español, podemos encontrar pues justamente esa línea de marxismo y derecho. Actualmente, pues hay muchos profes que todavía que están trabajando marxismo y derecho, ¿no? Veía hoy, bueno, antier, que en la FESTA acá van a hacer un taller de marxismo y derecho. Entonces, creo que es un tema del cual se empieza a discutir bastante en nuestro contexto, pero por supuesto se ha discutido en diferentes momentos de nuestra facultad. No como sería deseable, pero sí se ha discutido y justamente en ese sentido consideramos que un auténtico especialista pues es el maestro Amílcar París Mandoki, ¿no? Que realmente domina el tema, es un gran lector de Marx y por supuesto de otros teóricos marxistas y ustedes lo pueden ver con la disciplina y el rigor que lee e incluso en sus cursos pues al propio Marx, ¿no? Tenemos otros colegas actualmente, ¿no? Es un amigo en común, Raimundo Espinosa, ¿no? Que es un verdadero estudioso también del marxismo y que se adscribe como un abogado marxista, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de gran importancia y en ese sentido, pues yo quisiera darle el uso de la palabra pues a nuestro experto del día de hoy, destacadísimo y querido amigo. Adelante, querido Amílcar, muchas gracias por asistir. No, muchas gracias a ti, Walter. Gracias por la invitación nuevamente. También, bueno, gracias a Jimmy, que me dijo que ahorita tenía otro compromiso. Y a las autoridades de la facultad. Y pues a ustedes, que gracias por venir para acá, por regalarme su tiempo. Entonces, pues bueno, en esta facultad, ya como dijiste, pues no se trata el tema del marxismo. Entonces, cuando ese es el caso, especialmente en esta era neoliberal en la que nos encontramos, digo, neoliberal del bienestar en estos momentos, pero al menos neoliberal, eh, lo que suele suceder es que pensamos en Marx y pensamos en la revolución rusa y pensamos en revolucionarios y pensamos en las conclusiones del marxismo, ¿no? La revolución proletaria. Y pues bueno, también esto es consecuencia de movimientos militantes que comienzan con la conclusión del marxismo, ¿no? Que la conclusión es la revolución, pero no parten de las premisas del marxismo. Es decir, hay prácticas para la difusión o para la explicación de las ideas marxistas que son muy dogmáticas, que justo parten de la conclusión en lugar de explicar toda la argumentación, en lugar de partir desde un principio para que pues vayamos aprendiendo los argumentos y las formas y lo que aporta la visión materialista histórica a, la verdad es que cualquier área de humanidades y ciencias sociales, como lo es el derecho. Entonces yo lo que ahorita les voy a tratar de platicar es este fundamento. ¿De qué se trata el materialismo? ¿No? No voy a estar hablando de la revolución proletaria, no voy a estar hablando de qué pasaba en la Unión Soviética. No, vamos a empezar desde el principio y qué significa teóricamente. Además, estamos en filosofía del derecho, entonces necesitamos abordar este problema filosóficamente, desde los argumentos, desde los fundamentos, desde la ontología, la epistemología, la metafísica, qué significa esto, ¿no? Y sí, pues soy filósofo, me voy a meter a esas cuestiones escabrosas que pues ustedes deberían de saber poquito por lo menos, ¿no? Si están estudiando filosofía del derecho, pero pues vamos a empezar a tratarlo un poquito con cuidado. Lo primero es que, pues, o sea, marxismo en su raíz es materialismo histórico. Marx propone una nueva postura filosófica y entonces, bueno, ni siquiera sería dependiente de si lo dijo Marx o no, sino de los argumentos y de la metodología que él plantea. Si se quiere ser marxista, realmente lo que se quiere ser es materialista histórico.
es seguir el método materialista histórico. ¿Y por qué histórico? ¿Por qué nada más materialista? Entonces, bueno, este es un problema de la filosofía que lleva aquejándonos desde inicios de la filosofía, ¿no? Dicen que la historia del materialismo es tan antigua como la historia de la filosofía, no más. Desde antes, más bien desde tiempos de Sócrates, existía el problema de qué es la realidad, ¿no? Lo cual es esas preguntas que solo los filósofos nos hacemos, que suenan absurdas en un primer momento, de por qué, ¿cómo que te estás preguntando qué es la realidad? Pues esto, toda la realidad es la realidad. O sea, esa es la premisa de la que partimos todos. ¿Cómo te estás preguntando qué es la realidad? Pues eso es lo que cuando empezaron a hacer los filósofos. Y a los que les llamaban los presocráticos, pues ahí se ponían a pensar y decían, bueno, es que debe haber como un principio unitario, un principio del cual se deduzcan todos los demás principios. ¿Y por qué se estaban preguntando eso? Pues porque ahí en Egipto estaban manejando las matemáticas, tenían grandes desarrollos matemáticos. Y los griegos veían a los egipcios y decían, no manches, esta banda son unos genios. O sea, cómo calculan y están encontrando las leyes de la realidad y nosotros aquí ni siquiera sabemos qué es la realidad. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a preguntarnos, o sea, si las matemáticas son las leyes de la realidad, entonces, ¿qué es la realidad? Entonces, inspirados por la matemática egipcia, los filósofos presocráticos querían entonces preguntar eso, ¿qué es la realidad? Y los presocráticos tenían unas respuestas un poco extrañas. Tenían respuestas como que la realidad es agua. Todo está hecho de agua, pero el agua se va transformando y adquiere otras modalidades y entonces se transforma en cosas sólidas, en cosas como roca, en distintas condiciones. El agua se transforma en otras cosas. Y otros decían, no, 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 el agua es demasiado pesada y el agua no se puede transformar así nada más porque sí, en algo más ligero. Tiene que venir del aire. El aire tiene que ser la realidad primordial, pero dicen, no, a ver, es que el aire no tiene sustancia. El fuego tiene que ser la realidad primordial, porque el fuego tiene dinamismo y la vida tiene que tener una relación con el fuego y con ese principio energético. Pues bueno, eso era lo que los primeros presocráticos, los primeros filósofos griegos estaban preguntando. Eh, y luego llegó el primer materialista, que dijo, podemos decir que los que pensaban que todo era agua o este, todo era aire, podríamos considerarlos materialistas. Pero el primero al que le damos su lugar es a Demócrito. Demócrito que se le ocurrió que la realidad estaba hecha de partículas indivisibles, que las partículas se juntaban y entonces todo estaba conformado de distintos conjuntos y de distintas aglomeraciones de estas partículas. Y a estas partículas les llamaba átomos. Entonces Demócrito funda el materialismo hablando acerca de que todo está hecho de átomos, que incluso nuestra alma está hecha de átomos. Pero al mismo tiempo que ahí Demócrito estaba en la bandera, riéndose mucho y hablando de su teoría, en Atenas había un tipo que se la pasaba molestando a la gente en la plaza, ahí en el mercado. ¿No? A todos los que pasaban los interrumpía, los interpelaba y les preguntaba, oye, ¿tú qué haces? No, pues yo soy abogado. ¿Y qué hace un abogado? Ah, no, un abogado pues trata el derecho. ¿Y qué es el derecho? Pues son las leyes. ¿Pero qué son las leyes? Pues lo que tiene que ver con lo justo y lo injusto. ¿Y qué es lo justo? Pues no sé, Sócrates. Entonces, ¿cómo sabes lo que estás haciendo? Si no sabes qué es lo justo y qué es lo injusto. O sea, realmente estás dando clase de derecho, pero no sabes de qué estás hablando porque no sabes qué es lo justo y qué es lo injusto. No sé, Sócrates, ya déjame en paz, suéltame el brazo y ya seguí yo. Este sujeto era Sócrates. Y Sócrates, y más que nada su alumno estrella Platón, no estaban de acuerdo con Demócrito. No creían que la realidad estaba compuesta de átomos. Ellos creían
que la realidad venía de un mundo de las ideas. Que lo más sencillo y el primer principio era ideal. Era estas ideas que formaban, que venían del topos Uranus y, o sea, este mundo de las ideas, y adquirían un modo concreto en este sentido, y que todo lo demás era un reflejo de esas ideas, que esto no era realmente real, que esto no era realmente una mesa, sino que había una verdadera mesa en el mundo de las ideas, y esto es apenas un reflejo de esa mesa. Así como nadie puede hacer, ¿no? un círculo perfecto trazándolo con la mano, porque va a ser imperfecto por las imperfecciones de este mundo. Entonces, este mundo no puede ser realmente real. El círculo perfecto existe solo en el mundo de las ideas. Entonces, en este momento, entre Platón y Demócrito, se abrió esta división y esta lucha eterna entre materialistas e idealistas. Esta lucha que no se resuelve entre distintas posturas filosóficas. Y parecería que es una lucha una lucha del pasado. Pero esta lucha se sigue viviendo y esta lucha es pertinente a todas las ideas con las que manejamos y a la manera de entender las cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de la legalización del aborto o de la identidad de género, las cuestiones de si esto es ideal o es material son importantísimas para llegar a las conclusiones a las que podemos llegar. ¿Qué es la vida? ¿Qué es un ser humano? ¿Lo vamos a determinar a partir de un ideal o lo vamos a determinar a partir de lo material? Entonces, Marx llega a la escena pues, después de una gran lucha de estos dos flancos, después de que pues, hubo momentos donde el materialismo estuvo en auge y hubo momentos donde el idealismo estuvo en auge. El idealismo tuvo una ventaja. ¿Por qué? Porque el idealismo planteaba que así como las ideas y la realidad primera, ¿no? Es suprasensible, es decir, más allá de los sentidos. Entonces, hay cosas que son reales y que no podemos ver, ni sentir, ni tocar. Y dos de las cosas más importantes a las que referían los idealistas a través de la historia eran Dios y el alma. Y entonces, cuando Dios y el alma eran súper importantes para la vida política y la vida cotidiana y las estructuras de poder, entonces, el idealismo estaba en nada. Al poder le funcionaba el idealismo. El poder podía incluso ir a matar a quien quisiera proponer o tener alguna idea que fuera en contra de el idealismo. ¿Por qué? Porque iba en contra del alma eterna, iba en contra de Dios, iba en contra de la religión, iba en contra de la familia, iba en contra de todo. En Alemania, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, este era un asunto muy importante. Los profesores de filosofía tenían que tener mucho cuidado cuando estaban hablando de cuestiones metafísicas. Había un filósofo, el filósofo maldito, Spinoza, o sea, el maldito porque lo maldijeron los cristianos, lo maldijeron los judíos, todo el mundo lo maldijo. ¿Por qué? Porque él era un ferviente creyente en Dios, pero él creía que Dios era la totalidad de la realidad, porque decía, si Dios es infinito, o sea, si Dios es todopoderoso, es todo, entonces, esto también es Dios, esto también debe ser Dios. ¿Cómo puede ser Dios infinito? Y entonces me estás diciendo que eso no es Dios. Y entonces además dice, bueno, pues si entonces esto es Dios, pues no necesitamos de este Dios imaginario, Dios está en todo, Dios está en todas partes.
Pero eso iba en contra de toda la teología, toda la historia que se hizo durante el medioevo, San Agustín y Santo Tomás y todos los textos teológicos, incluso Lutero y Calvino, todo. Entonces por eso estaba excomulgado de todas partes. Pero su filosofía es fascinante, interesantísima, poderosísima. Y entonces muchos de los filósofos de Alemania del finales del siglo XVIII, principios del XIX, no podían evitar leerlo. O sea, estaba prohibido, pero era buenísimo. Entonces ahí en secreto se conseguían sus libros, en secreto los leían y luego se platicaban ideas y se platicaban, oye, estoy leyendo a Spinoza. Espérate, no le vayas a decir a él que te va a acusar. Y sí hubo filósofos que acusaron. Un tal Jacobi acusó a su colega de andar, de ser espinosista. Y entonces, o sea, fue todo un dramón y terminaron despidiendo a y luego a Fichte también lo despidieron por según ser ateo, porque estaba empezando ya a pensar en ideas tipo espinosistas. Y los corrían. A Bruno Bauer lo corrieron de la universidad también, por eso. En Alemania, a principios del siglo, ahí en los 1830, David Strauss, era peligrosísimo ser materialista. Porque decían, si eres materialista, entonces eres ateo, entonces te corremos, no puedes dar clases. Entonces, ese fue el ambiente intelectual en el que, en el que estuvo Marx, ¿no? Mientras tanto, mientras corrían a estos materialistas, el rockstar completo de la filosofía alemana, de la filosofía de Prusia, llegaba gente a su cátedra, llegaban oficiales del ejército prusiano a tomar sus clases, era Hegel. Hegel, el idealista más idealista de todos. Era tan idealista que decía que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Que si no puede ser racional, entonces no puede ser real. Y a partir de eso, a partir de la premisa, decía, entonces, si la razón, si lo real tiene que ser racional, entonces el absoluto, la idea absoluta, tiene que serlo todo. Entonces, lo que él hacía era un idealismo absoluto, donde la materialidad era un falso desdoblamiento de la idea absoluta. Y esta idea absoluta era ni más ni menos que Dios. El absoluto era Dios, era la totalidad de las cosas. Entonces era como espinosista, pero idealista. Decía, sí soy, o sea, sí, Dios es todo, pero la materia es un desdoblamiento de Dios. Es un desdoblamiento donde se contradice a sí mismo para poder desarrollar todas las cosas, como, o sea, toda la vida humana y todo el mundo en el que estamos viviendo. Pero en su origen, en fondo, la verdadera y primaria naturaleza de lo divino es ideal, no material. Entonces, bueno, a Hegel le fue muy bien, porque además Hegel hablaba sobre el desdoblamiento de esta idea a través de la historia, hacia su filosofía de la historia, mostrando cómo la historia es realmente la manera en la que la humanidad se da cuenta y conoce a Dios. Va reconociendo a través de cada civilización, se va acercando a la idea de Dios. Y una idea de Dios era la idea de los griegos. Otra idea de Dios era la idea de los romanos, luego en la Edad Media y luego en el mundo germánico, donde se llega a la idea perfeccionada de Dios mediante la filosofía, entre paréntesis, la filosofía hegeliana. Hegel decía, pues yo soy el que verdaderamente conoce a Dios.
pero decía de la religión, bueno, la religión es acertada, pero no es verdadera, porque la religión llega a Dios a través de la fe y yo llego a Dios a través de la razón. Entonces, este era el tipo de cosas, ¿no? Y decía, bueno, el, el Estado prusiano es el Estado que es el mayor desenvolvimiento de la idea divina. Y la idea divina es la idea de libertad. Y la idea de libertad existe en este mundo material mediante nuestras instituciones y nuestras leyes. Entonces, en sus clases de filosofía del derecho, Hegel enseñaba esto. Hegel enseñaba cómo las leyes son nuestra manera de conocer a Dios, una de nuestras maneras de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque en las leyes se codificaba nuestra idea de libertad, que primero surgía esta idea de libertad que venía de Dios y que entonces la realizábamos de una mera libertad ideal a una libertad activa mediante las instituciones y mediante la ley. Pero no cualquiera las instituciones, sino cualquiera leyes. Obviamente las instituciones y las leyes del Estado prusiano. Y entonces daba clases de filosofía del derecho y pues unos años después de su muerte, sus alumnos eh, más consentidos, publicaron sus lecciones. Publicaron los apuntes que él tenía y además los apuntes que ellos habían hecho de las cosas adicionales que él decía en sus lecciones de filosofía del derecho. Y pues bueno, él estaba prusiano muy contento de pues, decir, sí, 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 nosotros somos la realización de Dios, estas leyes, así que no, así que pórtense bien, sigan todas las leyes, no anden ahí viendo lo que están haciendo esos revoltosos franceses que ya van en su tercera revolución. ¿No? La del 1789, la de 1830 lleva para la de 1848. Pero en ese momento, digo, estaban estos otros estudiosos que estaban criticando, que estaban siendo corridos, que estaban cuestionando a la religión, que estaban cuestionando a Hegel. Y pues el filósofo principal, digo principal porque es mi favorito, de este grupo, fue Marx. Y Marx comienza acercándose a Hegel, porque fue a la Universidad de Berlín, ahí donde daba clases Hegel, ya no le tocó estudiar con Hegel, porque Hegel ya se había muerto, Marx tenía 12 años cuando se murió Hegel, entonces ya se había muerto, o sea, para cuando llegó a la universidad, pero Marx pudo estudiar con los alumnos de estrella de Hegel, y pudo, ¿no? Le llegó todo este auge de la filosofía del derecho, pero también con estos revoltosos, los jóvenes hegelianos que querían criticar a Hegel. Entonces Marx comienza, primero, haciendo una tesis acerca de la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, es decir, acerca del atomismo, acerca del materialismo. Pero esa tesis era originalmente una tesis de derecho. Marx iba a ser abogado, pero termina, por ser un revoltoso, termina mejor doctorándose en filosofía. ¿Por qué? Pues porque estamos en una universidad que corre a la gente por leer a Spinoza. No se iba a poder titular con un trabajo que hablara sobre la revolución proletaria. ¿No? Y si se metía de lleno a hablar sobre el derecho, no se iba a poder aguantar. Entonces tiene que hablar sobre filosofía y cosas más abstractas para que no le censuraran y por lo menos fuera doctor Marx. Pero bueno, después de publicar su tesis, bueno, después de escribir su tesis, ya se dedica a publicar y una de sus primeras publicaciones es la crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Entonces Hegel hablaba de cómo es que en esa crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Hegel se ponía a hablar, ¿no? de cómo es que la sociedad, el mundo, desenvolvía esta idea de libertad y en el Estado
desenvolvía como en dos niveles diferentes, en dos categorías diferentes. En el Staat y en el Bürgerliche Gesellschaft. Bürgerliche Gesellschaft. Es decir, la sociedad burguesa. O como decimos fuera de Alemania, la sociedad civil. Decía, existen dos, o sea, son dos esferas, dos niveles de la realización del espíritu objetivo en la sociedad. Entonces, primero está el de la Bürgerliche Gesellschaft, la sociedad civil. Y esto es claramente una inspiración que Hegel tuvo a partir de leer La riqueza de las naciones de Adam Smith. En La riqueza de las naciones, Adam Smith habla sobre pues esta nueva cosa que está emergiendo, que ni siquiera tenía nombre cuando Adam Smith escribió su libro, pero que hoy le decimos capitalismo, ¿no? Pero en 1776 no existía esa palabra. No se hablaba de un modo de producción. Entonces, o sea, Smith no podía como aterrizar y además Smith no se ubicaba históricamente. Smith no entendía que lo que estaba viviendo era una revolución en el modo de producción y en las relaciones económicas y en los modos de propiedad. Pero entonces, en su libro, En la riqueza de las naciones, Smith se pone a tratar, empieza hablando sobre la división del trabajo. Empieza hablando sobre cómo es que el trabajo, al dividir el trabajo, se vuelve más productivo. Eh, y entonces va, ¿no? Que no es lo mismo un artesano que se pone a hacer clavos porque estira el alambre y luego deja su herramienta de estirar, agarra su herramienta de cortar y corta el alambre y luego se lo lleva a su estación de martillar y lo martillea y luego se lo lleva a su estación de afilar y lo afila y luego se va con el barniz y lo barniza y lo guarda y en eso ya se llevó una hora para hacer un alfiler que 5 personas, que cada uno no suelta su herramienta y está haciendo una de las tareas continuamente, y luego el otro le sigue y el otro le sigue, y en esa misma hora, en lugar de hacer 5 alfileres, hacen 100. Digo, esto lo escribe Adam Smith para embarrárselo en la cara a los franceses, porque los franceses no entendían la productividad, porque la revolución industrial todavía no llegaba a Francia. Entonces los franceses, los fisiócratas franceses de la Ilustración, pensaban que la riqueza venía de la agricultura, porque en Francia los más ricos eran los dueños de las tierras. Pero en Inglaterra estaban teniendo el origen del capitalismo, o sea, la revolución industrial. Y entonces los más ricos estaban surgiendo de otra manera, eran los dueños de estas fábricas. Y entonces Adam Smith era explicarle a los franceses de dónde viene la riqueza. Y otra cosa que ponía Adam Smith en su texto era de que incluía además con su ética que en este modo de producción cada quien sigue su propio interés, su interés personal. Cada quien hace las cosas porque quiere, no lo hace por generosidad. Y entonces el dueño de la fábrica contrata a los trabajadores no porque quiera darles trabajo, sino porque quiere ganar dinero. Y los trabajadores trabajan para el dueño de la fábrica no porque quieran, le estén haciendo un favor, sino porque ellos también quieren ganar dinero. Pero resulta una relación benéfica para ambos y para otras personas, porque pues ambos salen beneficiados y más salimos beneficiados. Entonces se logra como un beneficio colectivo a través del interés particular. En lugar de que los intereses choquen y compitan, en esta sociedad la riqueza se reparte entre todas las personas, casi como si una mano invisible la repartiera. Y ese es el concepto de la mano invisible de Adam Smith. No es que regula la oferta y la demanda. Quien les diga que la mano invisible regula la oferta y la demanda es que no leyó a Adam Smith, sino que se vio algún TikTok o algo así. Porque Adam Smith nunca dice eso. La palabra, el término mano invisible aparece una vez en la riqueza de las naciones y es para eso. Para decir
que el pago de salarios del capitalista al trabajador reparte la riqueza casi equitativamente. Digo, podemos dudar muchísimo de si realmente es equitativa la repartición de la ganancia entre el capitalista y el trabajador. Pero lo que no podemos discutir es que eso no es lo que dijo Adam Smith. Que Adam Smith haya dicho que la mano invisible regula el mercado. Pero, entonces, esta es la premisa. La premisa de Adam Smith en La riqueza de las naciones es que todo el mundo sigue su interés egoísta. Y Hegel lo toma para decir, esto es la sociedad civil. La esfera de la sociedad civil es la esfera de los intereses privados, la esfera en donde todos los demás son para mí medios para satisfacer mi interés privado, mi interés egoísta. Dice, Adam Smith tiene razón. Adam Smith estudió muy bien la sociedad civil, pero no es toda la sociedad. Hegel decía que por encima de la sociedad civil está el Estado. Y en el Estado no nos comportamos así. En el Estado está el interés universal. Nos comportamos como seres universales, no como seres particulares. Y cuando escribimos las leyes tienen que estar en tono universal. Las leyes no pueden decir, Amílcar no puede ir a dar clase a la Facultad de Derecho, porque son particularidades. Los tenemos que escribir en términos universales. Tenemos que decir, filósofos marxistas no pueden dar clase en Facultad de Derecho. Bueno, ya por lo menos está en términos universales. Pero entonces es el reino de la universal. Y eso es lo que, y eso es lo que Hegel trataba de explicar en su filosofía del derecho. También decía que, por ejemplo, la burocracia es la clase universal. La burocracia estatal, pues ¿qué? Porque como su interés es el interés del Estado, entonces tienen intereses universales. No son seres egoístas como la gente que trabaja en instituciones privadas, en empresas, o los artesanos, o los campesinos, no. Los burócratas, entre paréntesis Hegel, como yo, porque él era un burócrata del Estado, tenemos intereses universales. Y ahí fue donde Marx le dijo, a ver, cálmate, tranquilízate. ¿De qué estás hablando, Hegel? Ve el mundo a tu alrededor. Los burócratas fetichizan eso, enajenan eso, enajenan el poder del Estado para sus intereses propios. Mueven las leyes, mueven el actuar legal para favorecer sus intereses personales. Una cosa es la concepción que tú tienes en tu cabeza de lo que es el derecho y de lo que es el Estado. Y otra cosa muy diferente es la realidad material. Pero en la ideología alemana, un texto posterior, Marx va a explicar por qué. Y explica que pues hay gente que en su vida salió del salón, profesores que no salen, que van de la universidad a su casa y no conocen el mundo real, que no se han dado una vuelta por una fábrica, que no se han dado una vuelta por el campo, por el barrio, como lo hacía el antiguo Sócrates. Y entonces no saben qué realmente es el trabajo, no saben qué realmente, de dónde viene realmente el esfuerzo, qué significa, o sea, qué significa realmente la realidad. Viven una vida de privilegios aislada de la verdadera realidad y entonces creen que la realidad es este mundo de las ideas. O sea, se hacen imaginaciones y como no confrontan esas imaginaciones con una realidad porque se la viven en el aula, se la viven en el salón de clases, entonces, pues
piensan que tienen razón. ¿Qué es lo que está diciendo Marx? Las condiciones materiales, el entorno social en el que están, hace que estas personas tengan estas ideas pachecas, diríamos. Pero a ver, entonces, ¿qué propone Marx? Si a Marx no le gusta el idealismo, Marx va a regresar al materialismo de Demócrito. Va a decir, bueno, yo voy a ser un filósofo de hace 2400 años. Voy a ser democritiano. Que bueno, resulta que Demócrito tenía razón, ¿no? Resulta que pero todavía no sabía. Ni siquiera Marx sabía que Demócrito tenía razón. No se había descubierto el átomo todavía. Pero, aunque bueno, podrán decir los físicos cuánticos, mi hermano es físico cuántico, bueno, pero el átomo no es la partícula singular. Ahora conocemos los protones y los neutrones y los electrones. Y más allá de eso están los quarks. Y diríamos, bueno, pues entonces le llamaron mal al átomo. El átomo se debería llamar diferente y los quarks deberían de llamarse átomos. Pero sí hay una partícula fundamental de la realidad. Pero bueno, Marx no hizo eso. Marx lo primero que hizo fue separarse tanto de los filósofos de su tiempo, de los materialistas, como de los idealistas. Su texto más importante son 11 tesis, caben en una cuartilla, lo pueden leer cuando ustedes quieran. Se llaman Las tesis sobre Fourier. Lo pueden leer cuando quieran, ahorita les va a tomar menos de 5 minutos, pero a mí me ha tomado toda la vida entender, porque no es lo mismo leer y entender. Y lo que está discutiendo ahí, empieza diciendo, el problema de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo concibe el Gegenstand como object, ¿no? Además, o sea, hay que entender alemán para entenderlo, porque no podemos traducir Gegenstand y object. O sea, las traducciones son objeto y objeto. Entonces, ¿qué demonios quiere decir Marx con eso? Pues lo que está diciendo Marx y lo que le está criticando a Feuerbach es que para Feuerbach, que era un materialista, ¿no? Un materialista que, o sea, es anacrónico decirle eso, pero lo podríamos considerar positivista. Es anacrónico porque el positivismo fue 50 años después de eso, pero hoy en día está o sea, entendemos qué significa el positivismo, es decir, que la realidad es material y que nosotros solo tenemos que captar la realidad, que somos sujetos pasivos y que tenemos que captar la realidad y que tener razón es que mi idea del stand de micrófono sea igual que el stand de micrófono que está ahí. Eso era más o menos lo que estaba diciendo Foyer. Y Marx le decía, es tu problema, no quieres lidiar con una diferencia en esto y además estás poniendo a un sujeto pasivo que recibe las imágenes del mundo. Dice, por otro lado están los idealistas. Y los idealistas sí creen en la objetivación, en la participación activa del sujeto, en la creación del conocimiento y en la creación del objeto. Mientras Feuerbach se está preguntando cómo podemos conocer bien el stand de micrófono, los idealistas dicen, a ver, ¿qué ideas construimos para el micrófono? ¿A partir de qué ideas se hizo el micrófono? ¿Y cómo construimos en nuestra cabeza al micrófono, al stand del micrófono? Y Marx le contesta, a ver, espérate, ese stand de micrófono no estaba ahí nada más porque sí. Y no existe nada más en tu cabeza. Lo hizo una persona. Lo hicieron un conjunto de personas en una sociedad específica, en un tiempo específico. Si esa cosa viajara 100 años en el pasado, con una máquina del tiempo, nadie sabría qué es.
nadie podría averiguar para qué sirve, cómo se usa, para qué es. Sería un misterio absoluto lo que cualquiera de nosotros podemos hoy en nuestros días, ¿saben? Y sabemos cómo es que llegó aquí. Bueno, podemos darnos una idea, ¿no? Hay una fábrica, probablemente en China, donde se construyó el plástico, vino del petróleo, que pasó por una refinería, extrajeron trabajadores petroleros, lo refinaron, el metal vino, tiene toda una historia. Y tiene todo un sentido solo porque existe en esta sociedad específica en donde tenemos conferencias que necesitan micrófonos y esos micrófonos necesitan stands. El objeto no es independiente de nosotros. No podemos nada más absorber. Tenemos que entender que el objeto está inmerso en un conjunto de relaciones sociales. Entonces, la propuesta de las tesis sobre Feuerbach es entender al mundo como resultado de las relaciones sociales. Y con esto funda Marx un nuevo tipo de materiales. Funda el materialismo histórico. Si socialismo no significara otra cosa, le podríamos decir a esta una postura ontológica socialista de las relaciones sociales, pero es demasiado tarde para eso. Le tenemos que llamar materialismo histórico. Hay cosas que son productos de las relaciones sociales. Y entonces tenemos objetos que no podemos entender si no tomamos una postura materialista histórica. Y el objeto más paradigmático y el mejor ejemplo del mundo para esto que estoy diciendo es el dinero. ¿Por qué vale un billete de 50 pesos? Pues un materialista como Feuerbach tendría que decir, bueno, pues vamos a verlo. Vamos a analizarlo científicamente. Mira, pues está hecho de este polímero. Entonces, por eso vale. Por el polímero del que está hecho. O, no, tiene una figura de ajolot. Entonces vale por el ajolot. Luego, ¿no? Luego dirían, no, pues no, a ver, Feuerbach, no va así. No es por ahí, bueno, vamos a preguntarle al idealista. El idealista diría, pues porque yo creo que vale. El dinero es fiduciario. Yo tengo fe que vale 50 pesos y entonces, pues yo lo puedo cambiar eh, por estas cosas. Digo, otro idealista un poquito más loco diría, es que me encantan los ajolotes, por eso vale, porque a mí me encantan. El problema con el primero es que diríamos, bueno, está bien, entonces te dejamos este, en Times Square y compra lo que quieras con ese billete de 50 pesos. Y decir, no, espérate. Pues no que valía porque tú creías que valía. Y sí, pero ahí no me lo vas a aceptar. ¿Y por qué no? ¿Los puedes convencer? Pues sí, no los voy a convencer. ¿Y por qué no los puedes convencer? Pues porque estamos en otro país y acá es otro billete. Mira, qué interesante. Entonces no tiene que ver con la idea. Tiene que ver con las relaciones sociales. ¿Qué pasa? Pues que ese billete de 50 pesos vale porque me lo van a aceptar en todas las tiendas de este país. Porque nadie me lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque todos estamos participando en un conjunto de relaciones sociales que le damos el valor a ese billete. Pero solo los mexicanos. En otros países no. Acá también podemos usar billete de $1. Nos lo pueden aceptar, igual no vale tanto. Pero no va a ser imposible comprar cosas con dólares. ¿Por qué? Porque en México podemos usar dólares, pero en Estados Unidos no podemos usar pesos.
Pues porque todos participamos en una relación social de subordinación con el gobierno norteamericano. Porque Estados Unidos es una potencia imperialista mundial y global. Y eso significa que sus billetes valen en todos lados. ¿Por qué? Porque las transacciones petroleras se hacen en dólares. Porque por los acuerdos de Bretton Woods, todas las transacciones internacionales se tasan en dólares. Las deudas se tasan en dólares. Porque al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó el poder económico mundial y todos participamos en las relaciones sociales de eso. Entonces, Marx viene a proponer una realidad que parte no de las meras ideas y no de los sentidos. La realidad que parte del conjunto de las relaciones sociales. Y si algo tan básico, tan fundamental como el dinero no se puede entender más allá de las relaciones sociales, que necesitamos tener el conjunto de las relaciones sociales para entender eso, ¿qué tantas otras cosas no estamos limitados a entender si no partimos desde una postura materialista histórica? ¿Qué tantas otras cosas del derecho no podemos entender? Y entonces, pues nos regresamos a lo que estaba diciendo Hegel. Se supone para Hegel que el Estado es la perspectiva que toma el interés universal. Que desde el Estado todos los trabajadores del Estado deben tener interés universal porque su objeto es el Estado y el Estado es universal. No, pues veamos cuáles son las relaciones sociales que componen al Estado. ¿Qué significa el Estado? Pues para Marx significa algo muy claro. Y significa que el Estado no se pone por encima de la sociedad civil, sino que la sociedad civil pone al Estado. Que quienes tienen el poder económico tienen el poder político, que pueden moldear las leyes a su interés. ¿Cómo lo hacen? Pues creando universidades privadas donde se educa a una élite pensando como los ricos. ¿Por qué? Porque dice Marx, los dueños de los medios materiales de producción, los dueños de los medios de producción material, también son dueños de los medios de producción espiritual. ¿Qué son los medios de producción espiritual? Que es bueno, una manera muy alemana de decirlo. Hoy diríamos medios de producción intelectual. Los medios de producción intelectual son las universidades, son las televisoras, son las redes sociales hoy en día, los periódicos, los libros, etcétera. Si entendemos las relaciones sociales, entendemos cómo funcionan las ideas. Las ideas no llegan del topos Uranus. A ustedes las ideas les llegan por sus profesores, por los libros que ustedes leen, por los TikToks que ven, cuando deberían estar poniendo atención en la conferencia que estoy dando. Pero todas esas cosas tienen control, están bajo el control de quienes tienen control de los medios de producción material. Digo, estamos en una especie de excepción, una especie de caso raro, la universidad pública, ¿no? O sea, que tiene un mayor grado de emancipación de lo que podría tener una universidad privada o un medio privado de comunicación. Sin embargo, hay en las mismas universidades públicas como diría Marx, una subsunción al capital. ¿Por qué? Porque tenemos que competir con las universidades privadas en rankings internacionales universitarios para obtener financiamiento, y esos rankings universitarios pues tienen financiamiento del capital. Y entonces el capital decide qué son las cosas importantes para calificar a una universidad, y aunque no nos pueda decir a nosotros
la UNAM quiere estar en buen nivel en estos rankings. Entonces, al final, si hay un control del capital sobre los modos y las formas de la universidad. Si la universidad quiere seguir estos rankings, si la universidad quiere mantenerse en el top, tiene que seguir los estándares que el capital impone. Entonces, a pesar de que estamos en una universidad pública, los dueños de los medios de producción material determinan cómo son los medios de producción espiritual. Y esto de la universidad pública. Hablemos de YouTube, de TikTok, etc. Sí, yo puedo hacer mis videos de YouTube libremente. YouTube no me está diciendo, oye, no estás hablando de marxismo. No estás hablando de cosas contra capitalismo. Pero si yo no le pongo anuncios a mis videos, el algoritmo no los va a promocionar. ¿Por qué? Pues porque YouTube gana dinero no con sus meras vistas, no con sus buenas intenciones, sino vendiendo su atención como mercancía a las empresas que están poniendo publicidad en sus ojos. Entonces, si yo no permito que pongan publicidad en mis videos, va a decir tú, pues esto es para mí, ¿a qué me sirve que vean tus videos si no puedo poner publicidad? Pero además, digo, también el algoritmo dice, bueno, hay cosas que me convienen y hay cosas que no. No todos los youtubers ganamos lo mismo por cada vista. Si yo fuera un youtuber que hace videos acerca de cámaras fotográficas o de computadoras o de automóviles, mis vistas valdrían más. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que hay gente que está interesada en comprar cámaras, en comprar automóviles, en comprar computadoras, en comprar maquillaje, ve mis videos. Y esa atención, esa mercancía que construye YouTube es mucho más valiosa que la mercancía de la atención de los que ven mis videos, estudiantes que no tienen dinero porque estudian ciencias sociales. Entonces, es mucho más cara la otra mercancía. Cada vista le genera más ganancia a esos youtubers que las vistas, que lo que me genera cada vista a mí. Entonces, pues, van a tener mucho más éxito esos videos. El algoritmo va a tratar de esparcir esos videos, de mostrarte, oye, seguro que no quieres un celular nuevo. Mira todos estos videos de el nuevo iPhone. Te los quiero enseñar para que luego veas los comerciales del iPhone, para que le des clic y te compres el iPhone. Entonces, ese tipo de videos, los medios de producción espiritual van a ser, ¿no? Van a llegar y entonces esas ideas no son puras, como diría Hegel, no vienen del absoluto, de la idea de libertad, vienen de lugares materialmente concretos y socialmente determinados. Y entonces nosotros tenemos que entender, primero que nada, cuáles son las relaciones sociales bajo las cuales estamos absorbiendo cada una de las ideas que absorbemos. Y cuáles son las relaciones sociales bajo las cuales se construyen las leyes. Las leyes son construidas por personas que tienen ideas bajo un sistema de relaciones sociales específico y van a seguir intereses específicos. La ley del impuesto sobre la renta. Pues resulta que ese impuesto tendría que ser, según Hegel, un impuesto progresivo, ¿no? Los más ricos deberían de pagar un mayor porcentaje que los más pobres. Pero resulta que tiene muchos detalles la ley de impuestos sobre la renta. Muchas deducciones que se pueden hacer. Y pues tantas deducciones que los más ricos pagan el mismo porcentaje de impuestos que la clase media, a final de cuentas. Su tributación real es igual que el de la clase media. Y además el IVA ni lo pagan. Ahí tienen también todas
todas sus deducciones, facturan todo, todo lo hacen, no tienen contadores que les van a permitir facturar todo y los pobres son los que pagan todo el IVA. Entonces tenemos leyes donde al final terminan pagando más los pobres que los ricos. Y es una casualidad, un error, no, diría la postura idealista del derecho. Es que es un accidente. No se observa el absoluto, el espíritu objetivo, la verdadera libertad. Hay errores en la ley que permiten esto. La postura materialista observa las relaciones sociales y dice, ¿cuáles errores? Hay intereses, hay instituciones específicas que van a hacer que la ley solo aplica para los pobres. Hay condiciones específicas. Bueno, vamos a poner las multas en términos de salarios mínimos. Ok. Entonces, si la multa es lo que ganas en un año, el castigo, o sea, el castigo va a ser uno. Pero si la multa es el domingo que te dio tu papi, el castigo va a ser otro. Las multas monetarias parecerían universales, pero ¿por qué no estamos entendiendo las relaciones sociales? ¿Cómo vas o sea, Jeff Bezos tiene una pared ilegal en su mansión y entonces tiene que pagar una multa de $10,000 mensuales? Pero para él no es una multa, es una tarifa. Es el costo de mantenimiento de su pared. La ley no aplica, no es lo mismo para él. Si una persona de clase media, de bajos recursos, por algún azar del destino, tuviera su barda, le salió, se hundió o alguna cosa pasó, que su barda excedió el límite y le cobraran esos $10,000, sería un gravísimo problema para esa persona. ¿Cómo va a resolver pagar esa multa? Pero para Jeff Bezos es el costo de hacer las cosas, el costo de vivir. No decir, ay, sí, pues eso no me cuesta nada. Yo renté toda Venecia para mi nueva boda. Entonces, la postura marxista del derecho, o sea, sin llegar, ¿no?, a autores específicos, llegar a conclusiones específicas, a lo que nos invita es a entender cómo es que este derecho es producto de las relaciones sociales. Y cómo es que no podemos entender el derecho en abstracto. Que entender el derecho en abstracto, como lo hacen los idealistas, es no entenderlo. Es no entender lo que lo origina. El resultado de este proceso va a ser continuamente estarnos enfrentando a aparentes accidentes, aparentes errores, que por alguna razón nunca se corrigen. Cosas que no tienen sentido, que no terminan de tener sentido nunca. Para un idealista del derecho, el derecho no tiene sentido. La realidad no tiene sentido. Tenemos una constitución, ¡puf!, maravillosa, genial. Bajo esta constitución mexicana que tenemos, revolucionaria, literalmente, producto de la Revolución Mexicana. Tenemos todos los derechos del mundo. La visión idealista del derecho vería, no manches, qué bien viven los mexicanos. Nadie tiene los derechos que tienen los mexicanos. Vivir en México va a ser una absoluta maravilla. Miren esta genial constitución. Kant y Hegel estarían, wow, wow, ¿cómo le hacen? Este es el primer mundo. Pues no entienden nada. No entienden absolutamente nada. No están observando las relaciones sociales. Tenemos derecho a un medio ambiente sano. Wow. El presupuesto a medio ambiente es esto. No cualquier empresa puede llegar y destruir bosques ancestrales y no va a haber quien le diga nada.
quien le reclame. Y si llega alguien a reclamarle, pues nada más va con el narco para que lo mate. Y no le va a pasar nada. Tenemos el derecho a la alimentación adecuada. Uf, todos somos súper saludables. No, bueno, o sea, bajo el TEMEC, bajo el TLC, estamos prácticamente obligados a consumir jarabe de alta fructosa, de tener diabetes, ¿no? El TEMEC fue lo peor que le pasó a la salud de este país, el TLC fue lo peor que le pasó, luego el TEMEC a la salud de este país. ¿Por qué? Pues porque los intereses comerciales de la industria agrícola norteamericana, que tiene que ver además con la fortaleza del Partido Republicano, que necesita estar subvencionando el campo constantemente para poder mantener sus bastiones políticos en el sur norteamericano y en el cinturón agrícola de Estados Unidos. Pues entonces, de ahí viene el poder político de los republicanos. Entonces tienen que mantener contentos a la industria agrícola norteamericana, antes a los campesinos, ahora a la industria agrícola. Y entonces por eso se tiene que estar, o sea, y por la relación jerárquica que, que hay económica y militar entre Estados Unidos y México, entonces necesitan los gringos que alguien les esté consumiendo todo ese maíz horrible que cultivan. Y entonces necesita, o sea, entonces se somete y tenemos que, en lugar de consumir alegría, consumir Coca-Cola, ni siquiera Coca-Cola con azúcar, Coca-Cola con fructosa, ¿no? Entonces, no podemos entender nada si no tomamos una postura materialista. No podemos entender, ¿no? Cómo es que estamos enajenados del derecho. Sí, ¿qué es la enajenación? La enajenación es un término que a los marxistas nos encanta. Era un término que estaba en boga por Hegel, ¿no? Obviamente. Hegel estaba súper emocionado con el término enajenación. ¿Qué es enajenación? Pues estar enajenado, o sea, ajeno a uno, no reconocerse. Para Hegel la enajenación era parte del proceso natural del espíritu y de reconciliarnos con el absoluto. Llegábamos a este mundo enajenados, no sabiéndonos parte del absoluto. Y a través de nuestro desarrollo educativo y a través del desarrollo histórico de las civilizaciones humanas, nos reconocíamos en el absoluto. Primero nos reconocemos en las leyes, ¿no? Viendo a las leyes como parte de nosotros. ¿Por qué? Porque para Hegel, las leyes son lo que nosotros escribiríamos si nosotros estuviéramos en ese nivel de conciencia. Y el criminal es alguien que no ha llegado a ese nivel de conciencia, que solo reconoce su propia subjetividad egoísta y no ha llegado a esa conciencia universal, absoluta, objetiva más bien, de el Estado. Y quienes seguimos las leyes es porque nos reconocemos en ellas. Entonces el criminal para Hegel es un enajenado, no se reconoce a sí mismo. Para Marx la cosa es diferente. Los jóvenes hegelianos que llegaron antes de Marx, Feuerbach, los maestros de Marx, decían, no, 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 no. El problema de la enajenación es la religión. En la religión no nos reconocemos porque nos desdoblamos y proyectamos en Dios características humanas. Y deberíamos de reconocer estas características humanas. La religión es un problema. Marx decía, la religión es un síntoma, no un problema. El problema de fondo es que estamos en una sociedad enajenante. ¿Y por qué estamos en una sociedad enajenante? Porque el producto de nuestro trabajo se nos arrebata, porque nuestra actividad no nos pertenece, nos es ajeno. Si ustedes han trabajado, han tenido un trabajo asalariado,
¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Cuando tienes un trabajo asalariado, vas y vendes tu tiempo. Y tu tiempo no te pertenece. 8 horas al día eres de alguien más. Eres ajeno a ti. Esa es la verdadera enajenación. Es una enajenación social. Entras en una relación social. No se puede observar esa enajenación metiéndote a la fábrica, porque vas a ver a personas diciendo, mira, o sea, esta persona está martillando, no, nos metemos a la fábrica de muebles. Esta persona está haciendo muebles con martillo, con madera, con serrucho, y también este artesano independiente está haciendo lo mismo. El materialista tradicional no encuentra una diferencia entre estos dos. El idealista dice, es una cuestión de actitud. Mira la actitud que tiene el trabajador independiente. Es que tiene mejor actitud, tiene más autoestima y a este le falta autoestima. El materialista histórico dice, vamos a ver la relación social. Este artesano independiente está feliz porque es dueño de su tiempo, es libre, puede construir lo que se le ocurra y este otro no es dueño de sí. Le pertenece a ese que no lo estamos viendo, al que está allá arriba en la oficina. Ese decide lo que hace el de abajo, cuándo lo hace, a qué hora lo hace, a qué hora va al baño, porque está enajenado. La enajenación no es mental, no es cuestión de actitud, es un producto de las relaciones sociales. Y en el capitalismo, los trabajadores se encuentran enajenados. Se les arrebata su tiempo, no les pertenece. Además, vamos a trabajar en la mañana. Las horas más activas que tenemos, cuando nuestra mente está fresca. Ya, el tiempo que te queda, ya nada más va a ser de descanso, ni siquiera tienes tiempo para pensar. Abres tu celular y te pones a scrollear infinitamente en TikTok, porque ya no te queda energía mental para otra cosa. El problema no es TikTok. El problema es que no es lo único que nos queda, porque ya no tenemos energía porque se la dimos a un otro, porque estamos enajenados de eso. El trabajo enajenado lleva a ideas enajenadas. Entonces solo podemos, o sea, no tenemos tiempo para pensar por nosotros mismos. Pues vamos a terminar viendo la tele y vamos a terminar viendo La Rosa de Guadalupe, que pues es una estrategia moralizante de México completamente deliberada, ¿no? Nos enseña, es una educación moral específica, enseñan valores específicos a una sociedad que ya no tiene energías para pensar por sí misma. Y entonces te enseñan que todo está bien, que el sistema está bien, que los malos son los emos, o los terians, o el malo del momento, ¿no? Y entonces tú no vas a pensar, bueno, entonces el malo no es mi jefe explotador que lleva 2 semanas sin pagarme mi salario. No, no, no. Los terians. Malditos terians. Entonces, no. No podemos entender eso sin esta postura materialista histórica, sin entender las cosas desde el conjunto de las relaciones sociales. Podemos detectar a muchos idealistas por ahí. Cuando te dicen, es que el problema es la educación. Es que se necesita más educación. Pero a la vez están en contra de las marchas de la gente. ¿Por qué? Porque lo que están realmente diciendo no es que se necesita más educación. Lo que realmente están diciendo es que yo quiero que todos piensen como yo. Y creo que la única manera es que la educación se haga transmitiendo mis valores.
todos deberían tener mis ideas, sin darse cuenta que que ellos son producto del conjunto de las relaciones sociales. Por lo general vienen esas palabras de se necesita más educación de personas privilegiadas, con educación privilegiada, donde además les enseñaron que ellos son los mejores, que son emprendedores, que están por encima de los demás, que se ganaron su lugar. No les enseñan todo el privilegio que los llevó a ese lugar. Quieren que quieren que todos tengan la misma educación, es decir, no que todos piensen que son los mejores, sino que todos piensen que ellos son los mejores, volverlos obedientes, imponer los modos de producción espiritual. Entonces, ¿cómo nos vamos a acercar al derecho desde esta perspectiva? ¿No? Pues tenemos que entender, para entender el derecho, tenemos que entender las relaciones económicas. Necesitaríamos saber un poquito de economía. Necesitaríamos entender que vivimos bajo el modo de producción capitalista. Pero poco siquiera seguramente entendemos qué significa capitalismo. ¿Por qué? Porque el modo de producción espiritual nos dice, capitalismo es libertad, es que te puedas comprar los tenis que quieras. Y en socialismo no te puedes comprar los tenis que quieras. Así un doctor me dijo. Yo soy capitalista porque me gustan estos tenis. Y en el socialismo no me los podría comprar. Un doctor, un señor, educado, universitario, profesionista. O sea, no entienden que el capitalismo es el modo de producción donde una clase es dueña de los medios de producción y otra clase es solo dueña de su trabajo. Y tienen que enajenar ese trabajo para sobrevivir. Eso debería ser conocimiento básico. Todo mundo, seas capitalista, seas anarcoprimitivista, seas lo que quieras, deberías entender qué es el capitalismo. ¿Qué significa ser capitalista? Capitalista no es darle like a todos los tweets de Elon Musk. No, no es votar por mi ley en Argentina. No. Capitalista es el que es dueño de los medios de producción y explota esos medios de producción. Si tú vives de tu trabajo, no eres capitalista. El capitalista vive del trabajo de los demás. Vive de lo que producen otras personas. Está el punto medio, el pequeño burgués. Alguien que o tiene una tiendita, entonces trabaja su tiendita, pero también contrata gente para que le ayude. O el profesionista como mi amigo el doctor, que pues tiene su propio consultorio, no trabaja para nadie más, pero nadie más trabaja para él. Digo, seguramente tiene una recepcionista. Pero ese tampoco es capitalista. Él es un pequeño burgués. Pero la mayoría de las personas en este mundo somos o trabajadores o capitalistas. Y no capitalistas. Entonces, no se trata de las ideas que tienes, se trata de en dónde está situado en estas relaciones sociales. Y entonces, si empezamos a entender esto, empezamos a entender que la vida es muy diferente para los trabajadores que para los capitalistas. Vivimos realidades completamente distintas y tenemos poderes completamente diferentes. Los trabajadores no vamos a cenar con la presidenta. No, no, no nos invitan ya a platicarle las ideas que tenemos. No, pero los capitalistas, los de BlackRock, por supuesto, mantenes largos. Y entonces creen que eso no va a afectar las políticas sociales, los programas sociales.
¿Bajo qué conceptos de realidad se satisfaciendo las necesidades de quién se van a legislar las leyes, se van a implementar? ¿Cuál va a ser la educación de los jueces que cenan en los mismos lugares donde estos capitalistas cenan? Que llevan a sus hijos a las mismas escuelas, que juegan golf en los mismos campos de golf. Entonces, no podemos entender la ley si no entendemos eso. Tratar de entender la ley más allá de eso es tratar de entender una fantasía, es abstraernos. Ese término que comparten Hegel y Marx, abstracción. ¿Qué significa abstracción? Eliminar determinación. Es cegarte, de alguna manera. Tratar de leer la ley sin entender el conjunto de relaciones sociales, es decir, cegándote al conjunto de relaciones sociales, es no entender nada. Tenemos que ver cómo se aplica la ley. Tenemos que entender cómo se aplica la ley diferenciada entre personas que tienen mucho dinero y personas que no. ¿A quiénes está castigando más severamente esta ley? Si te robas 500 pesos en forma de una tarjeta de recarga de celular en un Oxxo, y si te robas 500,000 pesos en forma de tiempo extra impago, ¿quién va a recibir una sentencia mayor? El que se robó los 500 pesos. O sea, el otro se robó muchísimo más dinero. Le van a decir, no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Vamos a empezar un proceso administrativo para ver si lo que dicen tus trabajadores que no pueden comer es verdad. Vamos a empezar, vamos a hablar de conciliación y arbitraje, ¿eh? Cálmate, relaja. Mientras el otro ya está en la cárcel. Ya lo torturaron, ya le sacaron la confesión. ¿No? ¿Cómo ves que, o sea, según Hegel es universal? No, distinto. El mismo crimen, robo. Pues, cuando se aterriza en la ley, se aterriza con determinaciones de clase social, determinado por el conjunto de las relaciones económicas y por qué clases sociales se encuentran metidas en esta relación. Los crímenes del proletariado son muchísimo más penados. Los crímenes de los capitalistas, ni siquiera. ¿No? A la hora de la aplicación de la ley, pues sí, si no te alcanza para un abogado, estás en situación muy difícil. Si no hablas la lengua, porque hablas de una lengua que estuvo aquí desde antes que llegaran los españoles, te pueden meter a la cárcel sin que tú terminaras de entender de qué según te están acusando. ¿No? ¿Por qué? Porque en México tampoco podemos evitar negar que existe racismo. Sí, el racismo y el clasismo están entretejidos, pero también hay que entender que en las relaciones sociales encontramos ese racismo. Entonces, para cerrar, o sea, no quiero que lleguen a ninguna conclusión mía, ¿no? Quiero que se acerquen a su disciplina, al derecho, de una manera no abstraída, de una manera no idealista, que entienden la realidad como es. Y no es la realidad que dicen los científicos positivistas, y no es la realidad que dice Hegel y los idealistas. La realidad es una realidad social, es una realidad construida socialmente, y esa realidad construida socialmente está muy económicamente determinada. La economía determina qué hacemos la mayor parte de nuestro tiempo, con quiénes nos relacionamos, qué podemos conocer, cómo nos formamos, qué ideas llegan a nosotros.
Si no entendemos el derecho desde la economía y desde las relaciones sociales, no entendemos el derecho y punto. Pues con esto termino para dar espacio a preguntas. Bueno, pues, bueno, yo creo que, yo creo que una de las características de las grandes mentes es siempre la capacidad de hacer fácil lo difícil, ¿no? Y definitivamente Amílcar pues, nos llevó por un viaje, ¿no? Desde los presocráticos, pasando por Spinoza, ¿no? Hasta llegar a Elon Musk, ¿no? Entonces yo creo que esa capacidad de síntesis, esa capacidad de explicar de forma sencilla conceptos demasiado complejos, que creo que lo hace con maestría Amílcar, conceptos que a veces requieren demasiada abstracción, ¿no? Estoy hablando como proceso cognitivo, pues definitivamente pues son una cosa que a veces solamente mentes pródigas, ¿no? Prolijas, no pueden de alguna manera hacer. Y creo que es el caso de Amílcar, que tiene realmente una habilidad impresionante, admirable, pues de explicar de manera sintética y por supuesto clara y fácil conceptos que requieren a veces mucho estudio y eso pues no es que él tenga un don divino, sino que esto es resultado de muchos años de estudio, de disciplina y por supuesto de rigor filosófico estudiando el marxismo. Entonces, la verdad es que ustedes tienen ante sus ojos a una persona pues con grandes cualidades intelectuales y por supuesto también con una historia académica que se demuestra en la facilidad de su discurso. Entonces, en ese sentido, pues yo quisiera abrir el micrófono por si alguien quisiera hacer alguna pregunta a nuestro ponente y no tampoco se dejen intimidar, o sea, porque otra de las características de las grandes mentes es su sencillez y Amílcar es una persona muy paciente, me dicen, híjole, dijo tantas cosas tan importantes que a lo mejor sigue una pregunta, ¿no? Puedo parecer tonto, no, de ninguna manera crean eso, Amílcar es una persona tremendamente paciente, tremendamente sencilla y siempre, por lo menos en mi experiencia, está muy abierto a escucharles. Ya me corregirás si me equivoco, querido, pero bueno, en mi experiencia yo puedo decir que esas cualidades son atribuibles al distinguido maestro Amílcar París. Entonces no se sientan inhibidos, por favor, pregunten y creo que tienen una gran oportunidad, ¿no? De preguntarle a Amílcar. Adelante, sí. Bueno, yo tenía dos dudas. La primera es, para usted, ¿cuáles serían como los factores que no han permitido que pues, las ideas marxistas se desarrollen con sistemas más concretos como el derecho, la economía o la ciencia política? Y mi otra pregunta es, bueno, durante toda su exposición, pues vimos que nuestro sistema no es como el mejor que pueda haber o que puede existir, y entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestra perspectiva de estudiantes como para intentar eh, cambiarlo o mejorarlo? Bueno, esas son mis preguntas. Gracias. Pues bueno, respecto a la primera, por regresar como a las primeras cosas que estaba yo diciendo, ¿no? Estamos viviendo en la época del neoliberalismo. Pero, ¿qué significa el neoliberalismo? Justo por acá anda David Harvey, que escribió Breve Historia del Neoliberalismo, ¿no? Ayer dio una referencia en filosofía. Él explica cómo es que después de la Segunda Guerra Mundial eh, empezó esta etapa que llama capitalismo hibridado, donde la clase capitalista, ¿no? Tenía restricciones a las ganancias, ¿no? Al control que podía tener, al grado de explotación que se podía hacer sobre la población. Pero por ahí de finales de los 70, principios de los 80, por tanto el debilitamiento de la Unión Soviética como ya por planes que llevaron la clase capitalista desde hace mucho tiempo, pues empezó a llegar una clase política neoliberal que aprovechó la crisis
que el mismo neoliberalismo provocó, que es la crisis petrolera de los 70. Esa crisis petrolera fue una crisis inflacionaria, como la que estamos a punto de volver a vivir. Ahora, en ese momento, todos los medios de producción intelectual se dedicaron a echarle la culpa de la crisis a los sindicatos, a los inmigrantes y al estado de bienestar. Y los políticos que llegaron con esta ola desmantelaron todo eso. En Inglaterra, Margaret Thatcher; en Estados Unidos, Ronald Reagan; en México, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, desmantelando todo esto, además, privatizando aún más los medios de producción espiritual. Entonces, no es que no es que las ideas marxistas no han llegado, es que fueron expulsadas deliberadamente de los distintos espacios. Habrá que ver cuál fue el momento en el que el cambio de plan de estudios decidió que acá en esta facultad ya no se iba a dar derecho y marxismo. O sea, no es que no llegó acá, como dijo Walter, fue expulsado de aquí. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, ustedes como estudiantes, primero deberían de reivindicar esos espacios. Por ejemplo, yo en la facultad doy una clase que se llama Filosofía de Marx, porque en esa clase no se daba. Pero los mismos estudiantes fueron a la coordinación y dijeron, queremos que se dé esta materia, está en el plan de estudios. O sea, queremos que no se muera esta materia. Y la coordinación les dijeron, no, pero pues ¿quién la va a dar? Y dijeron, que la dé Amílcar. ¿No? Y entonces ellos mismos lograron como revivir a Marx en su carrera de estudios latentes. Digo, lo mismo podrían ustedes hacer o sea, generar espacios aquí en la facultad para retomar estas ideas, para entender círculos de lectura, pero también ir con Walter, ir con Raimundo, para y tratar de ver cómo poder ampliar esos espacios. Es una facultad gigantesca, ¿no? Donde, o sea, sí, es un desierto del pensamiento marxista aquí. Entonces, en este momento, y ya pensando en su carrera profesional, pues, o sea, yo no les voy a decir específicamente qué hacer, pero si toman la perspectiva que yo les estoy dando, van a poder entender lo que no entienden los idealistas del derecho. Van a poder entender cuáles son los problemas específicos de la legislación y cuáles son los grupos de poder, cuáles son las relaciones sociales, y entonces encontrar la manera para, desde el derecho, romper con eso. Una manera es, por ejemplo, la defensa de derechos humanos. ¿No? ¿Por qué? Porque acá el capital es el gran violador de derechos humanos. ¿No? Se la pasa matando a defensores del medio ambiente. Se necesita, o sea, se necesita que esos defensores no estén aislados. Se necesita que tengan apoyo institucional, político, y que las leyes se apliquen, las leyes para defender. ¿No? Ustedes se tienen que convertir en expertos del derecho con esta perspectiva materialista histórica para poder defender lo que realmente vale la pena defender y no estar abstraídos en la letra del derecho y no estar abstraídos de las relaciones materiales que están en el derecho. Entonces ustedes, o sea, nada más entiendan este proceso de formación en el que están como un proceso que les va a dar las herramientas para luchar en contra de la verdadera injusticia que existe en este mundo. Entonces necesitan el materialismo histórico para entender las injusticias y necesitan su formación en derecho para tener las herramientas para combatir las injusticias. No les voy a decir específicamente qué, pero la manera óptima para no perder el camino
es creando grupos de estudio, creando colectividades, para que actúen como colectividades, porque individualmente no lo van a lograr. Como colectividad, si se organizan, si hacen organizaciones estudiantiles, van a poder tener mayor incidencia y van a poder hacer que estas cosas que pues las autoridades no quisieron que ustedes supieran, que conocieran, que las puedan conocer. Bueno, iniciar agradeciéndole mucho la conferencia porque, bueno, como ya bien lo mencionó, si bien existen pues muchos profesores, bueno, no muchos, existen algunos profesores en la facultad que pues sí tienen una perspectiva crítica del derecho, algunos menos que pues dan una crítica marxista del derecho, pues la verdad es que son los menos y en efecto pues estos espacios pues sí resultan como un respiro frente pues a muchísima teoría idealista, burguesa del derecho que nos habla, bueno, que parte de muchísimos supuestos que son ficciones, que son mentiras, ¿no? Como sí que existe el estado de naturaleza, así el Estado como garante de derechos humanos, el contrato social, y al fin y al cabo todo eso son ficciones, son mentiras. Entonces, muchas gracias, pues sí, es un respiro frente a toda esa teoría que es lo que más se enseña aquí en casi todas las materias, incluso la defensa de derechos humanos, o sea, los derechos humanos aquí también se enseñan hasta cierto punto desde una perspectiva pues bastante idealista, ¿no? Mi pregunta va como en el mismo sentido de la de mi compañero. Eh, pues bueno, es que yo creo que se han visto muchos luchadores sociales, a muchos críticos del derecho, eh, que bueno, empiezan con muchos ánimos de transformar el mundo, a veces pues inician desde la sociedad civil, en la organización popular, pero luego pues como esta ansiedad, bueno, esta idea de tomar el poder para poder pues, transformar el mundo, eh, y ante la carencia de una organización que pues pueda hacer frente a los partidos burgueses, pues se meten al Estado, así sin más, sin como un mayor respaldo detrás, y a veces se pierden. Y o sea, me parece que en este momento como que no hallamos aún una respuesta de cómo evitar esa pérdida de muchos luchadores sociales en el Estado, ¿no? Que se pierden al fin. No sé si pudieras hablar un poco al respecto. Muchas gracias. No, gracias a ti, muy interesante. Con esto me recuerda a un profesor que ya no está con nosotros, Enrique Dussel. ¿No? Enrique está en su película, por ahí. Enrique Dussel, en sus tesis sobre política, hablaba de un concepto que es el fetichismo del poder. ¿Cómo se fetichiza el poder? Y el poder, él lo concibe como esta relación, ¿no? Entre quienes otorgan el poder y quien tiene el poder. Y es que, o sea, hace una analogía buenísima con el fetichismo de la mercancía de Marx, donde hay un olvido de la relación entre el que otorga el poder, el pueblo, y quien detenta el poder. Y entonces se separa quien detenta el poder de quien otorga el poder. Ahora, o sea, es buenísima la idea de Tussi, pero creo que le faltó profundizar. Le faltó profundizar como Marx profundizó en el fetichismo de la mercancía. Y es que Marx, lo que se siente que explica el fetichismo de la mercancía, es que no es un accidente de la mercancía, sino es necesaria para la revolución mercantil. La mercancía va a ser siempre fetichista porque la mercancía es producto de una relación social específica que produce su fetichización. Entonces, ¿cómo podemos llevar esta idea a lo que tú nos estás diciendo? Estas personas están fetichizando el poder.
¿Es un accidente que estas personas fetichicen el poder, se separen, se deslinden? No. ¿Por qué? Porque la relación de poder en la que se han metido fetichiza necesariamente el poder. Puede ser buena persona, mala persona, te metes a esa relación y te vas a corromper. No importa la calidad moral de la persona. Eso es un factor secundario, porque el materialista histórico observa la relación social. Y entonces las estructuras de poder en México son fetichizantes. No puede ser poderoso y no ser corrupto. ¿No mando? ¿Cuál es la alternativa? Los zapatistas nos muestran el camino. Los zapatistas entienden perfectamente bien esto. Entienden que las relaciones de poder corrompen. Y entonces tienen que hacen instituciones específicas para que el poder no se fetichice. Instituciones de vigilancia del poder. Instituciones de transferencia de poder. Nadie se puede quedar en el poder mucho tiempo y nadie puede hacer las cosas sin que los estén vigilando y sin que los estén auditando. Entonces, ¿qué? O sea, la cosa es que no crean en ídolos. Si yo me vuelvo funcionario público de alta categoría, me voy a volver corrupto. Eso les digo. O sea, no, yo no soy mejor que esas otras personas. ¿No? Entonces, necesitamos cambiar esas relaciones de poder. Y los movimientos sociales necesitan ir en contra del protagonismo. Porque los que protagonizan, los que agarran esos movimientos, o sea, si permite el movimiento social un protagonista, ese protagonista se va a terminar en un partido, va a terminar en un coto de poder y va a ser igual que todos los que provocaron el problema desde el principio. Entonces, miremos a las relaciones, miremos cómo el zapatismo maneja con el problema del poder e implementemos esas instituciones en nuestros activismos, en nuestras organizaciones sociales, en contra de ese protagonismo y en contra del fetichismo del poder. Bueno, antes que todo, profesora Milcar, muchas gracias por su conferencia, de verdad. Para mí es honoroso poder conocerlo en mejor persona. Antes que todo, antes de mi pregunta, son algunas, quiero plantear una muy interesante. Me he encontrado leyendo a Marx. Y primeramente, Marx en crítica, no, prólogo a la crítica de la contribución de la economía política, si no estoy mal, de 1859, plantea que no puede existir cierta autonomía relativa a la superestructura jurídico-político sobre la base estructural económica. Sin embargo, también en Crítica al programa de Gotha se muestra esto, al analizar el derecho formal, en este caso el derecho igual, como un trabajo, como un derecho desigual, ya que no capta o no logra capturar bien la esencia de lo que son las relaciones tanto económicas políticas de la clase proletariada y tampoco de la relación de la conciencia social, por decirlo así, o cultural, espiritual. Por ejemplo, supongamos, si el derecho igual se mide por medio del trabajo, o sea, hay personas que tienen aptitudes naturales sobresalientes y van a producir más valor económico en un mismo lapso de 8 horas que otro, que en todo caso va a producir menos. Y van a seguir ganando lo mismo. No reconoce, en cierto caso, una cierta diferencia. Es bastante igualitario. Esto en esencia lleva a una desigualdad. También, por ejemplo, el que tiene hijos o el que tiene que mantener a su esposa, el que tiene que mantener a la suegra, a su abuela, comprar los medicamentos, no va a recibir ese valor económico que generó porque lo va a tener que distribuir a lo que es toda la familia. En todo caso, la pregunta es esta. Si existe cierta correspondencia entre la estructura y la superestructura, ¿por qué suceden estas tensiones entre la constitución formal y la constitución material? No es precisamente esta contradicción entre lo formal y lo material
donde el derecho encuentra la función ideológica. También, por ejemplo, me viene a la cabeza, al asumir de que toda la riqueza viene por medio del trabajo, pues hay cierto silenciamiento, ocultamiento a que el proletariado debe de pedir permiso para trabajar en tierras de la propiedad privada que le pertenecen al burgués. Esa es mi pregunta central. Igual, otra pregunta que viene en parte, que va entrelazada con esta cuestión: ¿cómo entiende usted la autonomía relativa del derecho frente a la base económica y hasta qué punto puede influir en la reproducción de las relaciones sociales? Son mis dos preguntas. Bien, la primera, me acabo de dar cuenta que no sé cuánto tiempo llevaba yo con el micrófono sin pila. No sé si vi toda la conferencia con el micrófono. La primera pregunta de cómo es que, o sea, cómo es que hay una contradicción, ¿no? Si supone que la superestructura viene de la estructura. Pues es que hay una contradicción en la estructura. Hay una contradicción fundamental en el capitalismo. La contradicción fundamental del capitalismo es la contradicción capital-trabajo. ¿Cuál es la contradicción capital-trabajo? Pues el capitalista, ¿qué es lo que quiere? Quiere vender todo, quiere venderle a mucha gente toda la mercancía y quiere pagar lo menos posible por salario. Entonces ya quiere pagarle lo menos en el salario y quiere pagarle a la menor cantidad de personas, pero quiere poder vender sus productos a la mayor cantidad de personas. Pues resulta que esas personas a las que le están tratando de vender sus cosas son también proletarios. Y todos los demás capitalistas que son los jefes de estos, de sus clientes, son, pues también quieren hacer lo mismo y quieren pagarle bajos salarios a los trabajadores y quieren despedir trabajadores. Y hoy en día está súper fuerte esta contradicción, porque con la inteligencia artificial quieren contratar a cero trabajadores. Quieren tener pura inteligencia artificial, fábricas obscuras, startups de IA que hacen todo lo que se supone que hace una oficina. Entonces, allí hay una contradicción fundamental. Los capitalistas a la vez quieren que haya trabajadores que ganen mucho dinero para que les paguen, pero no le quieren pagar nada a ningún trabajador. Esto, Kant, filósofo Immanuel Kant, le llama esto una máxima no universalizable. El capitalista quiere que todos los capitalistas sean diferentes a él. Quiere que todos los demás capitalistas les paguen bien a sus trabajadores para que esos trabajadores le consuman a él. Y quiere él actuar de manera diferente, ser el único capitalista que paga salarios de miseria y que contrata muy pocos trabajadores. Es decir, en términos kantianos, los capitalistas son malas personas. O sea, por definición de capitalista. No puede ser capitalista y buena persona. Entonces, esa contradicción de querer cosas contradictorias, no pagarle a los trabajadores, pero que los trabajadores ganen mucho dinero, se termina manifestando en las operaciones. Se termina manifestando en el derecho, en un derecho contradictorio, en un derecho que llega a un punto en el que la población está de miseria y se va a levantar en contra del pueblo. Entonces el derecho tiene que lidiar con esa contradicción. Pero si no, pero lo que va a hacer, lo que trata de hacer por las estructuras de poder es establecer paliativos. ¿Cómo se resuelve la contradicción capital-trabajo? Pues Lenin lo dice en Imperialismo, fase superior del capitalismo. Pues la expansión, la guerra imperialista. Llega un punto en el que la potencia imperialista dice: necesitamos echar la violencia de esta contradicción hacia afuera. Someter a otros pueblos someterlos al capitalismo para tener procesos de expropiación y apropiación y de ahí sacar la riqueza para posponer la contradicción. No, y entonces eso pasó. Decía Dussel que eso fue la guerra civil norteamericana. El norte capitalista ya tenía problemas. Antes de la guerra civil norteamericana, el norte estaba plagado con huelgas. Estaba lleno de huelgas.
Y entonces, ¿qué necesitaban hacer los capitalistas del norte? Expandir el ejército industrial de reserva. ¿Y de dónde iba a salir esa población? Pues iba a salir de, este, del sur que estaba todavía en un modo de producción anterior. Porque ya se había expandido todo lo que se podía expandir. Ya había destruido, ya nos había quitado territorio a México. Ya ahora solo le quedaba el sur no capitalista, entonces expande. Y luego la Primera Guerra Mundial. Inglaterra, Francia, Alemania necesitan expandirse para lidiar con la contradicción capital-trabajo. Y no funcionó, y entonces la Segunda Guerra Mundial otra vez. Y pues y Trump tiene que lidiar con la contradicción capital-trabajo, y entonces ¿qué hace? Ataca a Irán. Porque no puede, porque no, porque quiere hacerlo de manera capitalista y no se puede. Y entonces solo la única solución es la solución fascista. La segunda pregunta ya se me olvidó, ¿cuál era? Sí, cuando la pregunta era del marxismo, el derecho forma parte de la superestructura. ¿Cómo entiende usted la autonomía relativa del derecho frente a la estructura económica y hasta qué punto puede influir en la reproducción de las relaciones de producción? El derecho no es independiente de la estructura. Es completamente dependiente. De eso se trató toda la conferencia. ¿No? El derecho es dependiente de la estructura. La superestructura no es independiente. Es una abstracción idealista pensar que el derecho es independiente de la economía. Está subordinado a la economía, sirve a los intereses de la clase económica dominante. Bueno, pues yo sé que por ahí sí quedaron con la gana de preguntar. Yo todavía ahí, no, pregunten, ¿no? Ya a la hora, ¿no? ¿Qué creen? Ya se acabó el tiempo, ¿no? La verdad es que es un deleite, ¿no? Platicar con Amílcar. La gran ventaja es que mucho de su contenido lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en distintas redes sociales e incluso en cursos, ¿no? Cursos que son autodirigidos, ¿no? Pero entendido es una especie de MOOC, una cosa así también de año. Entonces, si Amílcar quisiera platicar un poquito acerca de las redes para quien quiera se ha quedado picado y tus datos, tal vez alguna red social, algún correo electrónico, lo que tú quieras darnos para continuar el debate. Bueno, pues de redes sociales, Instagram es la única que estoy manejando ahorita porque digo, el Zuckerberg me parece por lo menos tantito más digerible que el Elon Musk, a quien absolutamente no soporto y no puedo apoyar. Pero principalmente es YouTube, ¿no? Si no conocen mi canal de YouTube, se llama Filosofía de la Historia. Tengo ahí más de 50 videos, como la mitad son de Marx, pero hablo de filosofía política. Seguramente conocen el Leviatán de Hobbes, a John Locke. Ajá, estoy sacando videos de filosofía política ahorita. Y No, y si me lo permites, también tienes por ahí incluso cómo hacer un ensayo filosófico, que es uno de los videos necesarios para quien está trabajando ese tipo de temas. sí, la verdad es que ese video sirve, aunque no estudies filosofía, Sí, claro. cualquier disciplina humanista o social sirve. Y sí, entonces en los dos lados tengo como filosofía de la historia, y bueno, tengo un Patreon, que es una cátedra seminario permanente, le digo. Es una cosa rara, porque o sea, es permanente. Eso quiere decir que cada mes doy una clase diferente. Entonces ya son como 40 clases que tengo ahí. El costo es como de 100 pesos al mes. Y tienes acceso a todas las grabaciones y a las sesiones en vivo, que son por lo general el primer sábado de cada mes, ¿no? Entonces, eso también está ahí por si les interesa. Muchísimas gracias, Amílcar. Bueno, pues yo creo que un fuerte aplauso para nuestro invitado. Y bueno, pues con eso terminamos la ponencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Amílcar. Ojalá sigas colaborando con la Facultad de Derecho. Necesitamos mucho pues, de este tipo de conocimientos. Y recuerden que mañana también tenemos otra ponencia que tengo entendido es una presentación del libro, ¿verdad, Tania? No, pero me refiero también a libro publicado. O creo que van a venir algunos autores de alguna obra. Esa yo no la organicé.
departamento de Derecho, luego Silvia y Diego entonces. Magnífico, bueno, ese no la organicé, se ve a legua, ¿verdad? Pero bueno, si tienen chance, vengan, yo voy a tratar de estar aquí también. Modera Sergio Tapia, que viene desde Portugal. Él es discípulo de Boaventura de Sousa Santos y él va a moderar, ¿vale? ¿Qué tal? Un excelente día, nos vemos ya. Gracias. Si quieren nada más ir a y ya se cerrar la computadora. ¿Sí? Sí, exacto.